Atrás, en la época que se cumplió esta profecía, y aún en este tiempo, ¿verdad? Muchos años después de que esta profecía se cumplió, para entender, amados hermanos, que la palabra del Señor es verdad, que todo lo que está escrito aquí se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Amén. Que podemos confiar en la Biblia, en la palabra de Dios, para salvación, para guianza, para revelación. Que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, es fortaleza para nuestro cuerpo, es sanidad para nuestro cuerpo, es protección, ¿verdad?, hacia nuestras vidas. Mayormente en estos tiempos. ¿Cuántos tienen Isaías 7:14? Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí está hablando, hermano, en esta profecía, en el contexto de un pueblo que trataba de acercarse a Dios, pero no podía. Que vivían queriendo agradar a Dios, pero no podían por el sistema humano, por los apetitos de la carne, ¿verdad? Que al final, aunque quisieran buscar a Dios, terminaban haciendo, ¿verdad?, lo malo, lo humano. Pero Dios dio una promesa que habría una señal de salvación a través de que Dios mismo, ¿verdad?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, porque la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho existiría. Y después los discípulos dijeron, y aquel Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios mismo, ¿verdad?, trayendo la oportunidad de salvación. Dios mismo reconciliando de nuevo al hombre para que el hombre pudiera encontrar su propósito aquí en la tierra. Para poder tener más amplitud en este pensamiento, en estos conceptos, le voy a pedir que cambie su Biblia ahí poquito, hermanos, en el capítulo 9 de Isaías. Y vamos a mirar, ¿verdad?, con más detalles. Y otra vez más le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por sus padres que apoyan a sus hijos. Y que no solamente, ¿verdad?, en un drama, sino que sean ejemplo en sus vidas, que continuamente les estén, hermano, enseñando lo de Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 9 de Isaías: mas no habrá para siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Si usted puede ver, hermanos, en este principio de este versículo, menciona un estado de obscuridad en el ser humano. Y el estado de obscuridad significa todo tipo de mal, ¿verdad? De ignorancia, de debilidad, de enfermedad, de luto, de muerte, de dolor. Y el Señor está dando una promesa que esa oscuridad se iba a terminar un día. Entonces esta palabra la podemos encontrar en su revelación en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 4, versículo 15. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte
luz les resplandeció. Si no había una revelación, hermanos, aquí en el Antiguo Testamento sobre la profecía, cuando venimos al Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta cómo Dios se refería al estado del hombre sin Dios. Dice que aquella tierra que estaba en sombras de tinieblas, sombras de muerte, luz le resplandeció. Y menciona no el pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham en la carne, no el pueblo de Dios por medio de los 12 patriarcas, Jacob, ¿verdad? Y todos sus hijos, sino le menciona a usted y me menciona a mí. Un lugar, hermano, es Galilea, Galilea de los gentiles, un pueblo que estaba ajeno a las promesas de Dios, un pueblo que vivía en problemas, un pueblo que practicaba lo malo, que estaba ausente, ajeno a las promesas de Dios. Todo tipo de situación, dice que luz resplandeció en ellos. Entonces esa profecía se hace viva en todo aquel que recibe esa luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo en otra porción de la Escritura, en Juan 10:10, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros unimos esa idea, esa palabra de Dios y empezamos a analizarla y la aplicamos, ¿verdad?, a nuestras propias vidas, y la aplicamos a un mundo, amados hermanos, que todavía vive alejado de Dios, alejado de su voluntad y alejado de sus promesas, nos damos cuenta que vive en oscuridad, vive en sombras de muerte, practicando lo malo, haciendo lo contrario a Dios. Y nos damos cuenta que de igual manera, en el tiempo de la profecía, cuando se cumple la profecía, en el momento que Jesús pisó aquellos lugares y llevó el mensaje e hizo milagros y mostró su poder y mucha gente se salvó, de la misma manera Jesús quiere, desea, anhela la salvación para la humanidad. Porque en el momento que menciona que de tal manera amó Dios al mundo, nos muestra el deseo de que todos se salven, pero no solamente en la salvación eterna, que es lo primero, sino que todos reciban la paz que da Cristo. Y esa paz que Él da viene por el consejo, por la instrucción, por el estilo de vida que es eterno. Viene por una nueva vida, un cambio, una transformación, una nueva oportunidad. Cuando recibimos la luz de Cristo, imagínense una familia destruida donde solamente hay problemas, donde cada quien está por su lado, donde el hijo se rebela con el padre, donde el padre no tiene respeto, ¿verdad?, por la esposa, donde solamente hay pleitos al grado de que, estoy hablando de que muchos que se sientan a la mesa para disfrutar de los alimentos, termina siendo en un campo, en un ring ahí, ¿verdad?, de alegatas. O sea, donde no hay paz. Imagínese la oscuridad de un hombre o una mujer que trata de ser feliz y lo intenta de una manera, lo intenta de una forma, pero al final termina frustrado porque no lo logra. Porque se da cuenta que no solo no lo logró y se siente la frustración en sí, sino se da cuenta que afecta a los demás, que sus palabras hieren, que sus acciones hieren. Entonces ahí es
que el amor de Dios se quiere manifestar en esa situación de obscuridad, en esa situación de muerte. Ahí cuando el doctor lo desahucia, cuando ya no le da una opción de vida, una enfermedad terminal donde ya la ciencia ya no tiene nada que hacer. Ahí donde las circunstancias que te rodean parecen tan difíciles y te van arrastrando hacia un sistema que te causa temor, que te causa angustia y que estás estresado. Es ahí donde la luz de Cristo, la luz del Salvador, la manifestación del amor de Dios a través de ese Salvador, de esa persona, de nuestro Señor Jesucristo, quiere manifestarse cuando le abran su corazón. Sigue diciendo aquí, porque habla, hermanos, de aflicción, de opresión, de todo tipo de mal, pues donde la persona no es feliz. Dice el versículo 2 del capítulo 9, sigo leyendo en Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando yo leo este versículo, yo lo aplico a mi propia vida y le doy gracias a Dios. Y puedo sentir el poder de esta palabra en mi propio corazón, porque me lleva al momento, ¿verdad? Tal vez desde mi infancia, en un mundo, hermano, de amargura, en un mundo de soledad, en un mundo donde mi sistema emocional estaba con odio, con tanto coraje con todos, ¿verdad? Por las circunstancias de mi propia vida, donde yo le preguntaba a Dios por qué yo no podía tener el privilegio de tener un padre, porque mi padre fallece, ¿verdad?, cuando tenía poco tiempo de edad. Cuando las circunstancias me hicieron, hermano, no disfrutar mi infancia, sino solamente tener un sentido de responsabilidad en mi mente y estar tratando de salir adelante desde los 7 años, ya trabajando sin poder tener tiempo de jugar ni nada de eso. Pues había un coraje y había una situación en mí, decir, bueno, pues, ¿por qué miraba a las personas, a las familias con sus hijos de la mano y decía, ¿por qué a mí no tuve ese privilegio? Y eso fue llenando mi corazón de un carácter que no era mi carácter, ¿verdad? Eso me fue orillando a la soledad. Eso me fue orillando a no tener socialismo con nadie, ¿verdad? A no poder ni a expresarme, tener esa incapacidad de querer expresar algo y no poder hacerlo, sino expresar otra cosa que no quería, ¿verdad? Por toda esa imposibilidad que había en mi corazón. Pero un día, hermanos, esta palabra de ese poder de un Salvador, amén, que vino a dejarme sentir ese amor que nunca pude y que ni siquiera sabía qué era ni cómo se manifestaba, pero que esa luz, ese amor de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, hermano, llenó mi corazón y pude entender a una gran magnitud, ¿verdad? Que de veras fue tan impactante que quería salir corriendo, quería gritarles a todo el mundo que había un amor, que existía Dios. Mis conceptos cambiaron al grado de que, hermano, sentía que mi corazón se quería salir, pero era de felicidad, era de gozo, era aquello que nunca jamás había sentido y experimentado. Bueno, pues eso mismo que el Señor hizo conmigo quiere manifestar en todos. En aquel matrimonio que lo intenta y fracasa, en aquel hombre que falla, comete errores y de repente viene la acusación,
en aquella mujer que tal vez cometió errores en su vida. Imagínense mujeres que han abortado y pasa el tiempo y viene la acusación a su vida, o el hombre que de repente tal vez cometió un asesinato o hizo un sistema de cosas desagradables al Señor y ahora viene acusación a su vida. Viene la esperanza a través de Cristo Jesús. Esta oportunidad, hermano, que ya está por terminar la historia en el tiempo de la humanidad. El Señor sigue hablando, dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Mire, hermano, eso es lo que Dios quiere hacer en los corazones. Al que no tenía alegría, darle por medio de la paz, la seguridad, la confianza. Y aquel que tal vez tenía una alegría pasajera que el mundo da, darle la verdadera alegría, o sea, el gozo a través de la salvación. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Yo pongo a pensar, hermano, el yugo de la esclavitud con que el mundo tiene atrapado a la humanidad que vive sin Cristo. Por ejemplo, en mi caso, un yugo que me llegó a sentirme insignificante. Un yugo que me hacía saber en mi interior que no valía nada. Un yugo que me tenía ahí como poca cosa, con baja estima. Un yugo que a través de todas esas emociones solamente le llevan al fracaso, por más de que lo intente, y lo vuelve a intentar. Es como volverle a dar vueltas al mismo lugar. Y es una frustración, es un dolor, es algo que uno no sabe cómo hacer. Y muchas veces se da uno por vencido. Es ahí cuando muchos se quitan la vida. Y el diablo llega por total a la depresión y le dice, ¿sabes qué? No sirves para nada. Todo lo haces mal. Fracasas en todo. Quítate la vida, suicídate. Inservible. Y allí, ese yugo de la esclavitud, Jesús, así como lo quebró en mi vida, lo quiere quebrar en todos. Quiere darle la vida en abundancia. Y luego dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Fíjese el drama que acabamos de mirar. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese este versículo 6, hermano. Este versículo 6 nos abre el entendimiento hacia una verdad eterna. Verdad que para muchos está oculta, aunque intentan agradar a Dios. Muchos dicen que hay un Dios, que Jehová, y solamente a Él y a Él y a Él. Muchos dicen solamente Cristo, solamente Jesús. Pero aquí en este versículo nos habla de un niño que es nacido. Y nos habla de esta palabra hijo. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra hijo, naturalmente debe de haber un padre. Y ese padre es Dios, porque fue por medio de su espíritu que engendró en ese vientre, que escogió para que naciera ese Salvador. Entonces ya tenemos el Padre, tenemos un Hijo, y dice que iba a traer el principado sobre su hombro. O sea, ese título, amén, de poder, ese título de autoridad, ese título, aleluya, que solamente Él tiene. Una vez escuché una prédica en ese movimiento de la luz del mundo, con ese hombre masón que hoy está en la cárcel, y el predicador le estaba atribuyendo este versículo a ese hombre, y hablaba con tanta elocuencia, el hombre hasta quería llorar, con aquella sutileza, para atribuirle este versículo de Cristo Jesús a ese hombre. Cuando este versículo habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Alaba su nombre.
Le da la gloria al Señor. Dice, y sigo leyendo, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué conlleva esa palabra admirable si no son todos los atributos de Dios? Fiel, misericordioso, verdadero, lleno de amor, que te escucha, que te ayuda, que atiende a tu necesidad, que conoce tu necesidad. Un título que solamente se le puede atribuir a Él, porque como hombres todos tenemos defectos y tenemos errores, mas Él, lo que Él hablaba estaba respaldado por sus hechos y sus palabras. Un título admirable. O sea, Dios manifestándose en esencia a través de la persona de Jesucristo. Por eso cuando uno de sus discípulos, Felipe, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y él le dijo, ¿tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me conoces? ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? De otra manera le dijo, cree por las obras. Así que, hermano, en este versículo encontramos el amor de Dios incomparable. Encontramos su amor manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo en lo que Él manifestó en la tierra, en esa perfección, en esa palabra admirable en todos sus conceptos. Y luego dice consejero. Y esta palabra alude al Espíritu Santo de Dios. Y si usted quiere tener más referencias, usted puede mirar Evangelio de Juan del capítulo 14, 15 y 16, que Jesús mismo dijo y habló de un consolador. Dijo, y Él les recordará lo que yo les he hablado. Claro que un consolador es un consejero, es uno que te guía, es el que te revela la palabra del Señor. Es el que te da el poder para entender la palabra de Dios. Es el que produce la fe para poder, hermano, creer en el Señor. Dice Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué maravilloso, hermano, tener esta verdad en nuestro corazón en este tiempo. Fíjese que la palabra del Señor se va a cumplir. La Biblia habla de la iglesia en el capítulo 25 de Mateo y trae una parábola, un ejemplo de 10 vírgenes. Y habla que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. O sea, habla de una parte de la iglesia que está creyendo y está siguiendo la palabra de Dios y le ama y le busca, pero habla de otra parte de la iglesia que dice que es insensata, porque dice que esas vírgenes estaban esperando a su esposo con sus lámparas y sus lámparas estaban encendidas, pero la diferencia era que las insensatas solamente vivían de apariencias, no buscaban la unción del Espíritu Santo, la revelación, y solamente se conformaban. Y las otras no. Las otras dices que tenían sus lámparas, las lámparas es la misma persona, y que tenían todavía otra porción de aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios, que es lo único que nos va a llevar, amén, a estar listos cuando venga nuestro Señor de nuevo por su iglesia. 5 de ellas, a la hora de la hora, quisieron arreglar sus vidas, pero ya no había tiempo. Porque dice la Biblia en ese capítulo 25 de Mateo, que a la medianoche se escuchó un clamor, ahí viene el esposo, salía a recibirle.
Y las insensatas dijeron, amén, a las que estaban prevenidas, denos de nuestro aceite porque el aceite se nos termina. Y dijeron, no podemos. Mejor para que no se nos termine a nosotros, ni a ustedes, vayan y consigan, vayan y compren. Y dice que mientras ellas fueron a comprar, vino el esposo, se abrieron las puertas, entraron, y cuando aquellas querían venir, ya las puertas estaban cerradas. Hoy muchos escuchan la palabra como un cuento, pero un día lo van a lamentar, porque todo esto está llegando a su fin. Todo el sistema que nosotros estamos viviendo, del gobierno, de las políticas, del sistema que estamos nosotros viviendo, nos está mostrando que el tiempo se acerca. Y créemelo, amado hermano, que todo se ha cumplido, así como la profecía esta que te estoy diciendo de Isaías, cumplida en Lucas capítulo 2, versículo 15 en adelante, que fue el drama. Y se van a quedar a la gran tribulación. Si ahorita ya está viendo una opresión y la gente vive con temor, de veras, hermano, créemelo. Yo que estoy viajando constantemente y estoy mirando, de veras, la gente está con temor, con un temor. Y están con una fe en su vacuna. Bendito sea el Señor, que mi fe y mi confianza es Jesucristo. Mi fe y mi confianza y mi seguridad es Él. Él es el que me dio la vida y Él es el que tiene el momento para, amén, que se termine aquí en esta tierra, si es que no viene Él pronto. Aquel que camina con esa seguridad, ese no tiene miedo a nada, hermano. Ese no tiene miedo. Que tengan miedo los que no creen en el Señor. Que vivan angustiados, que disfruten su situación que ellos mismos reciben. Esa situación que está fuera de la bendita palabra del Señor. Yo todavía estoy creyendo en Dios, que el sueño que Dios me dio y lo que he estado diciendo de orar por el presidente, yo todavía sé y creo que Dios se puede manifestar en un milagro. Él no tiene problemas, hermano, para mostrar su poder. Pero sea de una manera u otra. Si viene y gobierna Biden o no importa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa, aleluya, porque el que confía en el Señor, ese no será avergonzado. Ese no será avergonzado. Aquí hemos pasado situaciones donde el diablo nos ha querido avergonzar. Venía de allá de terminar de predicar, del evento de los días que fui. Estuve predicando desde el jueves aquí, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles. Y por ahí en uno de esos días alguien me llevó un jugo y ese jugo estaba helado. Y como la mayoría sabe que no tenemos que tomar helado, yo lo agarré pensando, le di un trago y estaba helado. Y pues claro, por consecuencia vino a afectar mi garganta. O sea, porque es delicado, está usted hablando y hablando. Bueno, terminó el evento, me vine. Ya viene el estorbo, hermano, en el puro camino, cuando salí. Ahí te toman la temperatura aquí, allá y acá. Y ahí estoy ahí en el aeropuerto y me empecé a sentir mal. Y ahí viene la guerra mental. En medio de la batalla, en el camino. Yo siempre he dicho, Señor, tu palabra dice que el que confía en ti no será avergonzado. El jueves llegué, no solamente apaleado por la guerra, porque
Hermano, el diablo no quiere que la gente conozca la verdad, que la gente sea liberada, que reciba la sanidad, porque cada que me muevo hay milagros, hay sanidades, y claro, eso resulta en coraje, ¿verdad?, del enemigo para mi vida. Ok, dije, bueno, no pude ir el jueves, pero ni falta que hago con que esté el Espíritu Santo. Con eso es suficiente. Tú los vas a llenar. Ahí estaba orando por la iglesia. Alaba su nombre. Y dije, Señor, yo voy a creer que tú estás conmigo y estoy, porque venía orando, hermano. Venía orando. Venía el estorbo tan feo en el camino declarando la palabra. Pero ahí de entrar al 15, el 60 y el 15 freeway, estaba bien nublado y aquí estaba más fuerte el frío. Entonces pues mi cuerpo otra vez lo resintió. Bueno, el caso es que ahí me paso orando. El viernes pues hay que ir a trabajar. Y ahí estuve trabajando, un dolor de cabeza y eso. Dije, Señor, yo sigo creyendo. El sábado ya más mejor. Y le dije, Señor, tú sabes que tengo que ir a que tu gloria se manifieste. Y yo necesito estar sano, Señor. No quiero que vayan a decir los hermanos, el pastor anda infectado. Dije, no, quiero mostrar tu poder, mostrar tu gloria. Aleluya, porque he creído en ti, porque he declarado tu palabra, porque he mirado tus milagros, porque he mirado tus sanidades, he mirado tu gloria. Aleluya. Ese fuego de la presencia de Dios que llena mi cuerpo. Aleluya. Es algo glorioso que Dios quiere manifestarse en todos. Y aquí está en la palabra. Por eso cuando los ángeles o el ángel le dijo a los pastorcillos, ¿verdad? Los doy nuevas de gran gozo. Escuche eso. Nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador. Ese Salvador ya nació. Y no solamente en el sentido principal de la salvación eterna, de librarnos de la condenación eterna, sino de salvación, de llegar a tu auxilio, de llegar a tu socorro en el momento oscuro de tu vida, en el momento de inseguridad, en el momento, amén, de confusión, en el momento de miedo, en el momento de las circunstancias donde parece todo negativo. Ahí el Señor quiere llegar a tu vida. ¿Me entiende? Para que ese matrimonio se alinee, para que sus hijos entiendan y amen a Dios, o aunque no lo entiendan, se llenen de fe y entiendan, aunque no entiendan la circunstancia, pero entiendan que hay un Dios todopoderoso que les puede ayudar. Y las cosas cambian. Que así como nació el Señor Jesús en ese pesebre apestoso, sí, las puertas se le cerraron, no hubo lugar para él, maloliente, que eso tiene un simbolismo que el Señor quiere nacer en cada corazón, lleno de orgullo, lleno de odio, lleno de resentimiento, con falta de paz, lleno de temores, practicando el pecado. El Señor quiere nacer en él y darle ese sentir de gozo de un comenzar de nuevo. Ese sentir de gozo que le va a traer esperanza. Ese sentir de gozo que, aunque haya cometido 1000 errores, el Señor le dice, hijo, hija, empezamos en una cuenta nueva. Todo se borra porque yo pagué el precio en la cruz del Calvario a través de mi sangre para que seas limpiado. Y ahí está. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer en ese sentido de entender la Navidad? Celebrar
no celebrar la Navidad. Oh, es que eso es una práctica mundana. Cristo no nació el 24. Y que el arbolito que no es de Dios, que es del diablo. ¿Sabes qué, hermano? En primer lugar, todo es de Dios. Todo. ¿Qué hizo el diablo? Transformarlo. ¿No es cierto? Dios, para comenzar, mira, ¿cómo fue que le dijo al hombre y a la mujer que se procrearan y se multiplicaran? Dice que los bendijo al hombre y a la mujer. ¿No es cierto? ¿Qué hizo el diablo? Ahora quiso hacer que la gente tenga sexo en unión libre y no les importa, como si nada fuera, como si nada pasara, sin compromiso, fuera del orden de Dios. Qué terrible es, hermano, estar en esa posición y pensar que nada va a pasar. El diablo mintiendo y transformando, el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que está ahora promoviéndose. Una idea contraria a Dios en el aborto. En todas esas leyes, en todo eso que tenemos a ese alrededor, contrario al Señor, alejándose la gente más. Dios hizo todo. Y en el punto de que tú entiendas las cosas, mira, hasta las canciones. A veces la gente dice, porque hay canciones de diferente género, ¿verdad? Oh, esa canción es del diablo, que no sé qué. Yo, ¿sabes qué digo? Dios está redimiendo su música, porque la música es de Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Le puso letra depravada. Entonces cuando se redime la música y le ponen letra de Dios, o dígame, entonces ¿cómo es nuestra transformación? ¿No andábamos sirviendo a la maldad, al pecado? ¿Sí o no? ¿Y no nos redimió el Señor? ¿No nos dio oportunidad? ¿No nos rescató? Entonces en ese concepto, ya para concluir y ir ¿verdad?, a celebrar un compañerismo, ¿verdad? Una comedita. La Biblia dice, mas estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Efesios capítulo 2. La Biblia dice en ese capítulo que estábamos sin luz y sin esperanza, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero Dios, estando muertos, nos dio vida. Oye, hermano, si tú tienes vida ya y aceptaste a Jesucristo y ahora Él vive dentro de tu corazón, vive con ese gozo de la salvación y celebra el nacimiento de Cristo, no solamente un día, no solamente el 24 que pusieron, debe de ser diario. Pero claro, en este tiempo la gente dice, oh, el espíritu navideño, que el familiar va a visitar al familiar, el otro al otro, habla de Cristo. En este tiempo todos están receptibles, aprovecha y enséñales la palabra del Señor. Que los niños no tengan en el concepto que la Navidad es regalarse regalos. Lo puedes hacer, sí, nadie te lo va a impedir, pues no vamos a ir a los extremos, pero que entiendan este drama que fue hecho aquí por los niños. Que eso sea la prioridad en su corazón. Y lo demás, tú eres libre. La Biblia dice, estés pues libre con la libertad que fuiste libre. Pero que entiendas que la Navidad es para saber que hay un Salvador y un Redentor, que Él viene por su pueblo, por su iglesia, y que ese Redentor es santo, puro, perfecto, y que Él quiere que nosotros nos apartemos de lo malo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú decides a dónde quieres ir. Tú decides la vida que quieres vivir. Dios ya te dio libre albedrío. Tienes mente, tienes un alma, tienes un espíritu y tienes la oportunidad de corregir tu vida. Porque si tú no lo haces,
pudiera pasarse el día y un día ya no amanezcas y despiertes en un lugar que tanto tiempo que te dio Dios y no quisiste. Y el Señor te va a pasar las imágenes en ese día. Estuviste en la iglesia, se te habló, se te dijo, pero no quisiste obedecer mi palabra. Amén. Así que celebramos la Navidad. Celebramos que hay un Salvador. Celebramos que Él nos redimió. Y de esa manera llevemos el mensaje. Amén. Póngase de pie. Démosle gracias a Dios. Y de ahí le voy a pedir a mi hermano Douglas que pase para orar por ofrenda. Si me ayudan para poner el ofrendero, voy a darle gracias a Dios para concluir este mensaje. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por perdonarnos. Gracias porque nos has dado la salvación, Señor. Seguimos clamando, Padre, por este país. Seguimos clamando, Señor, Padre, por el presidente. Seguimos creyendo que tú eres grande y poderoso y no hay nadie como usted, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Me da un gozo ver a mi familia, ¿verdad? Gloria. Bienvenidos. Aleluya. A mi familia, a mi